estabas esperando. Cinema Station. Las películas. Los directores. Sus guionistas. Los actores. Sus storyboards. Los detrás de cámaras. Las luces, la fotografía y todo el andamiaje del cine. Solo aquí, en Cinema Station. Conducen Sergio A.M. y Melanie de la Rosa. Cinema Station, la casa del cine. Hola, ¿qué tal amigos de Cinema Station? Junto a Melanie de la Rosa, Sergio A.M. Hoy tenemos una película dirigida por el gran David Fincher. Es su vuelta, The Killer o El Asesino. Melanie, amiga, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Estoy muy bien. La verdad, esta película me dejó un poquito de sinsabores. Ahorita vamos a hablar de eso. No sé si ya la audiencia la habrá visto, porque estuvo posicionada por lo menos en el top 10 de Netflix por un buen rato. Pero nada, emocionada también de hablar de esta película como todos. Así es una película que ha sido estelarizada por el gran Michael Fassbender, quien ha tenido varios roles protagónicos o muchos roles protagónicos en distintas películas, en distintas series cinematográficas. Hoy el turno es para El Asesino, un perfil psicológico de una persona muy analizadora, de una persona pues que no se involucraba, que no improvisaba y que parece ser que era una persona fría porque no tenía sentimientos y que nada pues le causaba alguna empatía con el trabajo o el blanco que tenían diseñado para él, para cumplir con ese objetivo. Una trama medio rara, medio loca, pues de subordinado pues pasa a ir contra el jefe y contra todas estas personas que dentro de la línea argumentativa del relato narrativo pues atentan contra la esposa. Desde ese punto de vista del tipo muy sigiloso, del tipo muy pensador y todo ese ejercicio que hacía antes de apretar el gatillo de su rifle, ¿cómo analizaste la película de Killer? ¿Cómo te pareció? Bueno, desde el principio me llamó mucho la atención, comenzando por ese intro. Tiene unas escenas con unos planos de detalle bastante interesantes. El intro estuvo muy chévere, llama la atención. Luego, pues entrando un poquito como un monólogo que inicia el personaje principal, hablando mucho de como su psicología, sí, como su forma de pensar, su forma de actuar, lo que él cree, sus convicciones y demás, pues ya presentándonos como a lo que es un asesino, ¿no? Entonces, sí, como tú dices, es un perfil psicológico bastante interesante. Es una persona muy calculadora, meticulosa. Sin embargo, algo que destaco de esta película es que no nos presentan el típico personaje que a todo le sale bien. Y eso es lo chévere, porque es parte de los detonantes de la trama. Porque, bueno, aquí no hay, pues yo no lo vería comedia. Comedia, digamos que es un poco de acción, un poquito de drama. Pero la forma, la verdad, me dio mucha risa la forma en que desarrollaron un personaje tan serio, tan calculador. La forma o el timing de la película te lo muestra como que todo le va a salir bien. Sin embargo, no, pasa algo y es lo que empieza a generar este caos de la historia. Sin embargo, después de ahí todo el desarrollo del personaje, sí podemos ver a una persona que tiene todo de ganar, tiene todo bajo la manga, pues se nota que la trayectoria como asesino ha sido bastante grande. Sin embargo, sí, siento que de pronto pudimos haber explorado un poquito la historia del personaje, más que un intento tal vez de John Wick bastante creativo, pero siento que es, sí, bastante interesante desde el punto de vista de una persona calculadora, una persona solitaria, una persona, diría yo, que bastante meticulosa y que su trabajo se lo tomaba al 100%.
digámosle a nuestros suscriptores, a quienes agradecemos por estar ahí, recordándoles que va en simultánea tanto en YouTube como en Spotify, todos los miércoles a las 20 horas de Colombia, 8 de la noche, horas de Colombia, que Tilda Swinton también forma parte de este cast, al lado de Michael Fassbender como una de las villanas. Pues digamos que Fassbender también es otro villano dentro de este universo llamado The Killer, y que, como tú lo dijiste, en realidad pues no es la típica comedia donde todo está fríamente el drama, comedia, donde todo está fríamente calculado, porque pues tiene sus adversidades frente a la hora de ejecutar su rifle y llevar a cabo el blanco. Entonces, lo que a mí me causó curiosidad del personaje era esa forma casi que inexpresiva. Yo hacía el comparativo con Driver, Ryan Gosling. Incluso con Baby Driver, que es otra película que, digamos que comparte la misma premisa, personaje totalmente apartado de la sociedad o del entorno, pues por su tipo de profesión, que se esconde mucho en la música como para ejecutar sus trabajos de una forma más eficiente. Entonces la pregunta que le queda a uno dentro de su ritual, por llamarlo así de alguna manera, de no involucrarse con los blancos, de no improvisar, de estar un paso adelante. Entonces la pregunta que me saltó a mí fue, bueno, pero pues ¿cómo se enamoró? ¿Cómo tuvo su esposa si no se involucra con nadie? O sea, prácticamente frío. Recordemos cuando viajaba con la cantidad de pasaportes y todas estas cosas, pues los diálogos del personaje eran muy pocos, hasta cuando llega a la parte de que surgen las preguntas a las personas para las cuales trabajaba o trabajó, y pues ya en ese modo cómo va relacionándose con ellas, en el sentido de que sí, soy yo el blanco, soy yo a quien quieres matar, a quien quieres eliminar, o yo también lo voy a hacer contigo, y pues todas estas series de cosas. Pero más allá de esto, debo decirte que me gustó mucho la dirección de fotografía de la película, en las tomas de esas locaciones noche interiores, fantástico. Y en la vivienda, en la casa donde tiene una lucha cuerpo a cuerpo, creo que es la única que tiene con otro de los antagonistas, de los villanos, igual que él, pues lo del perro, las rejas esas de redes dentro de que cuidaban o protegían la propiedad. Pues eso me pareció full, pero muy bacano, muy chévere. Y pues ya en cuanto a lo que tiene que ver con el personaje, como lo estábamos conceptualizando ahorita, era un personaje, pues, como tú bien lo dijiste, apático a la sociedad, frío, y que tenía una esposa por la cual pues velaba, y no sé qué tipo de relación tenían porque no ahondearon dentro de ello, pero en realidad es una película con bastantes temas para tocar, bastantes puntos de vistas que a uno le pueden parecer flacos y otros pueden decir no, eso no es lo importante dentro del desarrollo de la trama, Sam. Sí, pues estuve hablando con unas personas a las cuales esta película le pareció bastante interesante. Lo primero que comentaban es, esa película es muy buena. Y pues yo quería ver desde ese punto de vista. No comparto el 100%, bueno, es una película para ver, entretenida. Sin embargo, siento que no es algo que no hayamos visto antes. Lo interesante es la forma como lo cuentan, que lo hacen por capítulos. Eso es muy chévere, eso le ayuda pues al espectador a tener como una cronología de las cosas, o una razón pues de ser de las cosas. Me gusta cómo lo desarrollaron. La fotografía también la comparto, desde el inicio hasta el final. Siento que estuvo muy buen cuidada, el tratamiento visual pues en general, la colorimetría, pues ya estamos un poco acostumbrados a cuando señalan países latinoamericanos, pues ya usan un tono de color un poco caluroso, que dice uno, como tonos bastante de calor, y fríos pues ya pues tipo América usaba un poco bastante los verdes, Europa un poquito los azules, pues por lo menos mantenía mucho el contexto de forma cinematográfica, pues hay que darle puntos por eso. Los movimientos de cámara obviamente bien cuidados,
las escenas o las coreografías de acción que mencionabas bastante bien. Siento que, bueno, por razón de ser del personaje, no había mucho para la empatía, él lo decía, entonces no había muchos diálogos que podrían dar o pues dar paso a otras escenas. Simplemente era el acto de asesinar y listo, que pues la verdad se veía bastante crudo. Siento que eso le daba un poco de corte a las escenas, como que bueno, ahí quedó y ya, no vamos a ahondar en detalles. Entonces la narrativa era muy lineal, y era como que ya sabemos lo que va a pasar, sabemos cómo va a terminar. No hubieron o puntos de inflexión que uno diría como que listo, uno va a pensar que va a pasar esto, pero pasa otra cosa. No hay, es bastante lineal, y creo que eso es lo que le tiende a gustar a muchas personas, que es como, sé lo que va a pasar, estoy a gusto con lo que veo, me gusta pues todo este tema del entretenimiento, un poquito de gore, acción, que la precisión en temas de combate, ya sea cuerpo a cuerpo o con armas. Entonces yo siento que esto es mucho de lo comercial, pero a diferencia de eso, de lo que ya estamos acostumbrados, pues está extremadamente bien cuidada. Sí, es cierto. Ahorita hablabas de algo muy, muy simpático y es realmente muy cierto. David Fincher, en la mayoría de sus películas, en todo lo que tiene que ver con exteriores noche o interiores noche, la fotografía es sombría, utiliza mucho las sombras y también mucho los volúmenes. Entonces, eso a mí me gusta mucho porque de cierto modo ahí hay arte escenográfico y cinematográfico. Entonces, por esa parte, pues a mí me gusta mucho, pero más allá de todo esto, los personajes, si nos damos cuenta, los personajes eran, el de Tilda Swinton y el de Michael Fassbender, eran personajes solos. Ella se iba al restaurante a cenar sola y la conocían en el restaurante como una dama, pues, ¿qué podríamos decir? Viuda, de edad mediana o un poquito más de edad mediana. El tipo, pues, no prácticamente tenía un contacto con alguien que parecía ser familia de la esposa, y la esposa eran los contactos que tenía, y esos perfiles psicológicos en cuanto a la psiquis de esos personajes estuvieron interpretados de una manera maravillosa por los dos actores mencionados anteriormente, y que son unos grandes y que tienen una carrera vasta en cinematografía, en todo lo que tiene que ver con las películas y con los filmes, y por ese lado pues estuvo muy bien llevado, pero pues bueno, el tema es el asesino, The Killer, y me pareció algo absurdo, porque en realidad fue así, algo absurdo la muerte del taxista. O sea, bueno, listo, matar por matar, o qué sé yo, no dejar cabos sueltos, o qué sé yo, no dejar a nadie abandonado, no dejar a nadie ahí con pistas que puedan revelar de dónde son ellos. Pero sí, o sea, la película, como bien lo dices, y me apoyo en eso que tú dijiste, no es nada novedoso que no hayamos visto antes. Quizá para mí la diferencia la marcan los personajes que hicieron los performances de lo que se pretendía dentro del giro, del vuelco de la trama. Pero sí, un Michael Fassbender inexpresivo, porque es así, inexpresivo, aunque cuando habían esos planos psicológicos, esos planos cortos, habían expresiones no de ansiedad, sino como de querer llegar para poder ver cómo estaba su esposa y poder él desarrollar todo lo que sabía para, de cierto modo, pues estar tranquilos. Pero es una película, me sumo a lo que dijiste para darte el cambio, entretenida, es una película llevadera con el condimento especial de esa voz en off del mismo personaje o protagonista, sí, que para mí estuvo fantástica, cobró un valor muy, pero muy bacano. Si bien alguien me podría decir, el maestro Scorsese también los hace en sus películas de mafia, en Los Buenos Muchachos, que son los mismos Goodfellas, pues uno podría decir que sí, que es bacano. Pero pues desde ese punto de vista, Melanie, pues me gustó mucho, la verdad que sí. Sí, sí destaco también esa parte, por ese monólogo, o ese diálogo interno que tiene constantemente consigo mismo, como para recordarse quién es, cómo debe actuar y todo eso. Habla mucho de la psique del personaje. Habla mucho, y siento que estas cintas son más que contarnos una historia larga o una historia por algún desarrollo de personaje, es simplemente coger un suceso, crear eventos alrededor de él y cómo internamente lo desarrolla este personaje que es The Killer, y como ya sabemos es como la historia, no es la historia de él, sino
específicamente en este suceso, ¿no? Entonces, luego sería interesante, obviamente, ver un The Killer antes de él volverse lo que es, o un después, porque hay mucha tela que cortar en esa película. Sin embargo, y siento que está muy acorde a la película, las 2 horas de película, que es un, a ver, es como un desarrollo del psiquis del personaje del killer enfrentando una situación en específico. Ya, aquí no nos van a dar trasfondo, aquí no nos van a dar algo que nos haga entender muchas cosas, simplemente el ahora. Y es muy curioso porque él habla mucho, o sea, en todo su monólogo interno, porque es una narración en off bastante, creo que consume el 80% de la película, pero te mantiene ahí pegado. Él hablaba algo como que no, el camino es el pasado, es lo que pasó. El futuro ni el presente existen. Entonces es algo que traigo pues como para encontrarle un poquito de lógica al asunto, a la película. Es que él está contando lo que sucedió a raíz del problema que no pudo ejecutar bien, a raíz de las consecuencias que le trajo eso, y cómo de alguna manera desde su punto de vista tuvo que manejarlo, porque muchos de otros personajes, por ejemplo el abogado, simplemente le dijo: ¿qué haces aquí exponiéndote? Simplemente haz como que no pasó nada y vete. Sí, pero no, de pronto ya por su naturaleza asesina, él no puede dejar las cosas así, debe cobrar venganza. Entonces, sí, es algo que nuevamente no hemos visto en otras cintas, pero de una manera muy particular, muy chévere, muy entretenida, muy que captura tu atención, y qué chévere es ver cómo pueden desarrollar mismas premisas, pero de diferentes maneras. Si nosotros tuviésemos que hablar como miembros del equipo cinematográfico, del equipo de rodaje, pero en este caso, ya te voy a llevar el contexto, pero en este caso nosotros estaríamos en el departamento de diseño de producción, ¿verdad? Específicamente en el vestuario. ¿Tú lo habrías vestido al protagonista tal cual como estaba? Uy, yo creo que a mí me gustó mucho el trabajo que hicieron. No daba la sensación de ser alguien dañino o de alguien que causara daños irreversibles a la sociedad o al ser humano, o sea, porque siempre su vestuario era un vestuario de una persona coherente, ¿no? Sí, siento que incluso su personalidad seria, incluso su físico, daba como parecer, digamos, cuando iba para la República Dominicana, si no estoy mal, podía parecer como cualquier otro gringo. Y exacto, él se vestía como tal, con playeras entonces siempre, ¿verdad? Sí, siempre estaba como acorde a la situación, y yo digo que eso marca mucho el profesionalismo del asunto, que cambiaba de carro, que rentaba otro carro, que pinta. O sea, la verdad, esas escenas eran muy era muy chévere de ver por toda la metodología y estrategia que usaba. Algo que sí de pronto noté, que no, ahorita no estoy tan segura, pero siento que fue como un error de continuidad, es justamente cuando él está en París, que la embarra con esto, y tiene que en un puestico de gasolina, si no estoy mal, va a hacer rasura, se medio baña y se cambia de ropa y bota las cosas. Luego se va al aeropuerto y de la nada tiene pues un poquito de barba, bigotico. La verdad ahí me dio como que un poquito de ¿qué pasó ahí, producción? Sí, o sea, yo pienso que, como lo hemos hablado, o sea, eso es difícil de manejar, por mucho de que ya el script ya no sea solamente escribir, sino que hace fotografía de cómo quedaron pues las tomas, la composición, los ángulos, los tiros de cámara y todo lo demás, pero eso es muy, muy difícil de poder tener el control sobre ello, por mucho que la persona sea metódica y sea detallista. Pero sí, es cierto, ese era uno de los ítems que quería tocar contigo, el vestuario del tipo. En cambio, el vestuario de Tilda pues era un vestuario más sofisticada, como dando la sensación de una dama pues de un estrato social muy alto y pues con un respeto, porque en realidad la escena donde la vimos interactuar pues en una vida social, por llamarlo así, fue lo del restaurante.
cómo la respetaban, pero ese respeto se debía a que era una dama que se portaba bien, que trataba bien al personal de labores de dicho restaurante, y pues había una admiración y un respeto hacia ella. Pero pues a mí me gustó mucho, o sea, la forma como también cuando ella le dice ayuda a una dama, algo así, que tenía una daga o una navaja o un cuchillo, hacerle daño al tipo, pero bueno, el tipo ya era un zorro viejo y bueno, terminó quitándole la vida. Pero en sí es una película entretenida, más allá de sus casi 2 horas de duración, es una película entretenida y pues cualquier persona que sea fanático de David Fincher, porque recordemos que el realizador cinematográfico tuvo un año sabático, se tomó un año sabático para volver y esta ha sido su vuelta. En realidad a mí con esta vuelta no me decepcionó. Sí hubo aspectos como el que tú acabas de tocar o como los que hemos tocado alrededor de esto que no dio el tiempo suficiente para poder desarrollarlo. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado que nos lo hubiesen mostrado si tuvo algún trauma psicológico cuando niño, si sufrió de bullying, de matoneo, de algo, o si estuvo en el ejército y adquirió todas estas habilidades con las armas, y porque para mí era un francotirador, porque pues disparar un rifle a cierta distancia con una mira y todo lo demás, pues es eso. Pero cuando digo que me lo hubiesen mostrado, y no es que me lo van a mostrar media hora, 1 hora ahí, no, unos 5 minutos para yo poder desarrollar, ¿verdad? Ese perfil psicológico del ser humano, pero desde niño, para yo poder llegar a asociar las cosas y decir, ok, pasó por esto y pasó por esto otro. Eso creo yo que, a mi juicio personal, no quiero decir que ha tenido que ser así, le faltó ahí meterle ese tisito a Isan. Sí, concuerdo totalmente, pero pues como cinta, o pensémosle como tal vez la primera película de una posible saga, queda bastante bien para introducirnos el personaje de el asesino. Exacto. De Killer. Puede ser. Sí, otra cosa para destacar aquí es que, bueno, David Fincher es también el director de una película excepcional con Ben Affleck, Gone Girl. Creo que no la hemos hecho aquí en el podcast. No la hemos hecho. Y me recordó, pues me acordé mucho de ese monólogo interno que hacen, porque la protagonista también, bueno, una de las protagonistas de esta película, también lo hace. Y es como ese mismo le da como el dinamismo, entre comillas, y el ritmo de la película. Entonces es algún recurso que es bastante propio. Y ya por último, entonces, para saber cómo le fue a esta película en la página que usamos de referencia, pues para ver cómo le ha ido la audiencia, qué tal opinan los críticos y tal, la página Rotten Tomatoes, como ya saben. La verdad, no me sorprende mucho, pues yo esperaba un poquito de mejor puntaje, a ver qué opinas. Por la audiencia tuvo un 85%, sabemos que la audiencia, perdón, por la página, la página misma, por los críticos, tuvo un 85%, y recordemos que a veces tiende a ser un poco más crítica que la propia audiencia, y la audiencia en este caso tuvo el 59%, o sea, un poquito más de la mitad. Exacto. Para el público no fue una película buena, pero tampoco fue una película mala. O sea, para ser de David Fincher, podríamos decir que para el público lo tomó como una de las más discretas. Recordemos que él es el mismo del Club de la Pelea, él es el mismo de el asesino del Zodiaco, y de otras tantas más que ahora no recuerdo, porque suele suceder que cuando estamos trayendo reseñas de lo que han hecho los realizadores, se me olvida. Entonces, pero para los expertos en esto, les gustó, le dieron un 85%, cosa que se manejó bien. Ahora, tengo una pregunta, ¿la recomendarías, la película, para los amigos? Bueno, yo siempre recomiendo las películas, no importa qué tan, no mala, porque aquí hemos hablado que no hay película mala, o sea, de pronto no tan vistosa, no tan, uno diga mis favoritas. Sin embargo, para tenerlo en el radar, para tenerlo ahí como que si eres fan del director, o si quieres entretenerte, a ver, vamos a verlo. Sí, igual está en las plataformas, está en Netflix, es algo que no nos va a matar verla, sinceramente es algo que, al contrario, visualmente es una pieza que, como hablamos aquí, para destacar mucho a esos futuros desarrolladores audiovisuales,
a esos futuros editores. La verdad siento que es una pieza bastante sencilla, pero muy, muy rica en lo que tienen, que son cosas inspiradoras. La verdad, en este caso sí comparto mucho. Incluso el tratamiento pues audiovisual en general, como un poquito de la narrativa, o sea, como para ayudarles un poquito en la recomendación. Pero sí, no siento que se vayan a encantar mucho, pero si es la primera vez que ven este estilo y que no han visto pues del repertorio que ya hablamos anteriormente, sí, sé que les va a gustar. Efectivamente, así es. Es David Fincher, hay que darle la oportunidad de verla. En realidad es así. San amiga, trataremos de traer la próxima semana una película que esté en las salas de cine exhibidas, o ya miraremos qué otra cosa del corte de lo que manejamos acá traeremos. Amiga, gracias. No, un placer y nada, estamos ahí pendientes de las redes con más de Cinema Station, con más shorts, con más película, con más todo, podcast. Amigos, gracias por el apoyo, sigan suscribiéndose, sigan compartiendo el episodio con sus amigos, con su familia, en los grupos donde ustedes estén de Facebook y de WhatsApp que tengan que ver con el cine. Nos reencontramos la próxima semana. Chao. Chao.